אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בשם אדון ישוע המשיח אבא הקדוש לדבר רוח הקודש בבקשה לא דבר מליד אדם. Toda Gabá Abacados, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim, su servidor quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar las páginas de internet, gozoypaz.mx, sinjatorah.org en español, yagoswell.net en inglés, el canal de YouTube Shalom 132 y ahora nuestra radio Sinjatorah. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacados. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver esta parashá que en sí es la parashá del gran milagro de cuando se abrió el mar de los juncos, el mar de las cañas, mal traducido como mar rojo. Y la parashá se llama Beshalá. Beshalá. Algunos la han pronunciado como Beshalá, pero no, es Beshalá. Beshalá. B grande, E de Ernesto, C de casa, H de casa, pero en inglés, house, A, L, A. Beshalá. ¿Sí? Amén. Y significa cuando envió. Cuando envió. O sea, cuando los envió el Eterno a los hijos de Israel hacia Canaán, la tierra de Canaán. Este micrófono capta todo, hasta los sonidos de mi intestino, entonces no se vayan a espantar, porque estamos estrenando micrófono. Bueno, la Haftará que se lee, aleluya, Haftará que se lee es Jueces. Jueces capítulo 4, verso 4 en adelante, y hasta el capítulo 5 y el verso 31. Es cuando se habla de la profetisa Débora. O sea, la hemos conocido como Débora, pero realmente es Debogá, que quiere decir abejita de miel, abeja de miel, ¿sí? De panal. Entonces, vamos a ver después por qué se le está Haftará. Jueces 4:4 en adelante hasta el capítulo 5, verso. ¿Y qué significa Beshalá? Cuando envió. Ahora, el Eterno los pudo haber mandado por el camino más corto, por el camino más cercano, y se ha calculado que solamente 3 días más o menos se llevarían hacia la tierra de Canaán, y no los llevó por el camino más corto, o sea, los pudo haber llevado por ahí. Vamos a abrir nuestra Tanaj, va desde Éxodo, es desde Shemot capítulo 13, Shemot 13, verso 17. Amén. Va desde Shemot 13, verso 17, hasta el 17-16. O sea, hasta el capítulo 17, verso 16. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, Beshalá, cuando envió. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Tienen el verso 17 del capítulo 13? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los Filistín que estaba cerca, porque dijo Elohim, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. A ver todos, amén. Ahora, entonces pudo enviarlos por ese camino que era más corto, pero no, los llevó por el camino más largo. Ahora, ya hemos ministrado lo que dice la tradición verdadera, que parte de la tribu de Efraín salió se olvidaron de llevar los huesos de Yosef, lógico, porque realmente una especie como de escape, fueron muertos por los Filistín, y entonces para que no vieran los huesos
de sus compañeros o los cadáveres, por eso no los llevó por ese camino, no sea que se arrepintieran. Ahora, pero tiene un trasfondo más aún. ¿Por qué el Eterno nos llevó por el camino más corto? Entonces, si gustan anotar en sus apuntes, la prueba nos fortalece. La prueba nos fortalece. Amén. Entonces, es como los atletas que se dedican a correr. Primero deben de hacer ejercicios de calentamiento, etcétera, y así se estará apto para poder correr cierta distancia, ciertos kilómetros, porque si no a cierta distancia vendrían entonces ya los calambres, etcétera, o una torcedura, un esguince, el Eterno no lo quiera, porque no están calientes los músculos, no se preparó la persona. Entonces el Eterno siempre nos prepara antes de enviarnos a algo. Por eso Beshalá, cuando envió, y no quiso el Eterno mandarlos por el camino más corto, por lo de la guerra, pero aparte aprendemos que es porque los probó, y ahorita lo vamos a demostrar con la Torah. Ahora, con las pruebas se desarrolla uno para la carrera. Eso implica lo espiritual y lo físico. Entonces, con las pruebas se desarrolla uno en lo espiritual para estar fuerte y saber actuar en qué momento, gracias al Eterno, por medio de su Ruach HaKodesh, y también en lo físico. Tú que sales a correr en las mañanas, no lo haces así nada más, te despiertas y sales. No, haces ejercicios de calentamiento. Ahora, ciertamente el Eterno no los llevó por el camino más corto porque el pueblo no estaba preparado. Anota eso y traspolémoslo a nuestras vidas. ¿Nosotros estamos preparados? Ciertamente todavía no. Por lo que he visto yo en estos últimos días, no está preparado el pueblo todavía. No está preparado el pueblo para muchas cosas, enfrentar cualquier adversidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer frente ante un apóstata? Ni siquiera eso el pueblo está preparado. Antes bien, parece increíble, pero no sé si se entienda este concepto, pero lo voy a decir tal cual. En otros países, hasta un aventón a los apóstatas se les da. Un aventón es cuando alguien no tiene en qué irse, que sí tienen que irse, porque hay taxis, aquí hay autobús, etcétera, pero alguien sube a los apóstatas a su coche y los lleva hasta su casa. Eso es totalmente una absurdez. O sea que no estamos preparados todavía prácticamente para nada. Nos falta mucho y por eso estamos aquí, para aprender. Aleluya. Ahora, el pueblo tenía poca fe. Anota eso, amado Aj. Tenía poca fe. Tenía poca fe. Tenía muy poca fe. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Tenemos mucha fe, poca fe? ¿Cómo actuamos ante cualquier situación, pues, que se pueda presentar y que el Ruach HaKodesh nos ilumine? Sí nos ilumina el Ruach HaKodesh. Lo que pasa es que a veces la cobardía gana a la persona y por eso no actúa como debe de actuar. Vamos al libro de Jueces para entender esto mejor, amados Sajín, y entrar a la práctica, por así decirlo. En el libro de Jueces, en el capítulo 1, vamos para allá, y en el verso 19, y vamos a hacernos varias preguntas. Jueces 1:19, ¿sí? Y Yahweh estaba con Yehudá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. A ver todos, amén. Entonces dice aquí claramente en el principio del verso, y Yahweh estaba con Judá. Yahweh estaba con Yehudá, o sea, ya estaba ahí el Eterno. ¿Por qué algunos los pudieron echar y a otros no? Nada más porque vieron los carros cerrados, pero si Yahweh estaba con ellos, hubieran podido con eso y más. Entonces, una pregunta, ¿acaso no es el todopoderoso Yahweh? Sí. ¿Acaso no es el todopoderoso Yahweh que podía haberlos hecho triunfadores, victoriosos sobre los que tenían los carros cerrados?
¿Acaso no? El problema fue de Yehudá, no del Eterno. El problema es nuestro, no del Eterno. El problema es que no actuamos porque nos falta valor. No actuamos porque nos falta fe. Y de eso se trata esta parashá, Beshalá, cuando envió. Porque los envió, pero tenían que llevar mucha fe para poder llegar a la tierra de Canaán. A nosotros, Yahshua HaMashiach pagó nuestra deuda y nosotros tenemos acceso al Malhut HaShamayim, al reino de los cielos. Pero de nosotros va a depender si llegamos o no. Él ya pagó. Pero nosotros debemos de hacer el máximo esfuerzo, no para nuestra salvación, sino en cuanto a guardar la Torah. Esforzarnos, hacer cada mandamiento con alegría. Aleluya. Entonces, anota, el problema fue de Yehudá, no del Eterno. El Eterno estaba con ellos. ¿Qué es lo que pasó aquí cuando vieron los carros errados? Y cuando lleguemos a este libro lo vamos a ver. Su fe disminuyó por ver los carros errados. Entonces se olvidaron, no Yahweh, sino Yehudá, de que Elohim estaba con ellos. Anótenlo, amados Sajín, les va a servir. Su fe disminuyó al ver los carros errados, o sea, con grandes herraduras, pues. Y se olvidaron de que Elohim estaba con ellos, pero Yahweh no se olvidó, Yahweh estaba con ellos. El problema es que se nos olvidan las promesas del Eterno y sobre eso ya están las anteriores parashot, ¿de acuerdo? Sí, amén. No has obtenido un mejor trabajo porque te ha faltado fe. No eres tu propio patrón porque te ha faltado fe. Eso es todo. Eso es todo, porque te ha faltado fe. Porque Yahweh está contigo. ¿No dices que Yahweh está contigo? ¿O no? ¿O está el diablo? ¿O Yahweh? ¿Quién está contigo? Ya tuvieras tu propio negocio. Ya. Pero así de fácil. Y venir a guardar bien las fiestas del Abacadosh. Pero no lo tienes porque te falta fe. Eso es todo. ¿Podré vender? Lógico, fuera de Shabbat. ¿Podré vender? ¿Podré acabar la mercancía? Claro que sí. Si Yahweh está contigo, ¿cómo que no? El problema es ese, falta de fe. No, es que no hay trabajo. No es eso. Es falta de fe. Reconozcámoslo. Si no, entonces seguiremos en ese círculo vicioso y no podremos salir adelante. ¿De acuerdo? ¿Amén? Ahora, fíjense lo que les voy a... Bueno, anótenlo, les va a servir. Para milagros, o sea, para que haya milagros, debemos de creer. Eso es lo que nos pide Yahshua HaMashiach. Para que haya milagros, debemos de creer. Pero si no crees en el Adón de los milagros, ¿cómo vas a tener milagros? Para milagros, para tener milagros, debemos de ¿qué? De creer. De creer en el Todopoderoso y de creer que hay milagros. Milagros tú verás. ¿No dice así la Galel? Entonces hay milagros. El problema está en que no se cree. Y entonces como no se cree, no hay milagros. Ahora, ¿qué nos mueve para que se hagan los milagros o el Eterno haga los milagros? La fe. Eso que acabas de anotar. Entonces, anota esto. Es la emunaj la que nos mueve. Es eso. Es la emunaj la que movió a muchos a renunciar a su trabajo y ser su propio patrón manejando un taxi. Es eso. Aleluya. Y no falta el pan en la casa. No falta el lejem. Pero es que te ha faltado fe. Esa es la realidad. Entonces este verso de Jueces 1:19, subráyalo muy bien, subráyalo. Y llevémoslo por obra, o sea, llevemos por obra que debemos de tener fe. Bueno, ¿por qué los llevó por el camino más corto? Porque el pueblo no estaba capacitado. Entonces los lleva por otro camino, no estaba capacitado. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a traspolarlo a nuestras vidas. ¿Quién está atento hoy? Entre menos fe, el camino será más largo. Anota eso y ahorita lo explico. Entre menos fe, o sea, muy poca fe, el camino es más largo. Entonces, me dicen cuando pueda continuar. Menos fe, ¿el camino es más corto o más largo? Más largo, porque hay poca fe. Ahora, vienen personas o nos hablan por teléfono. Yo quiero entrar
a guardar la Torah, pero fíjese usted que esto, pero fíjese que el otro, pero fíjese que esto, pero fíjese que el otro. Entonces la fe es muy enana, muy chiquita. Su camino de esa persona para llegar a los pies de Yahshua HaMashiach será larguísimo. Y esa largura de camino le va a crear muchos azotes, tropezones, raspones, etcétera. Y cuando llega, ya llega, perdónenme la expresión, no es ninguna falta de respeto, llega ya todo revolcado. Ahora, anoten la idea. Poca fe, camino largo, mucho sufrimiento y llega revolcado. Ya no va a llegar entero, por así decirlo. Ya va a llegar revolcado. El ejemplo lo tenemos aquí con varios ajim, y no es para penarlos, al contrario, para alentarlos que sigan adelante allá también. Desde hace varios años que empezamos a ministrar Torah, mira, es la Torah, etcétera, el nombre verdadero, el Shabbat. Sí, pero lo voy a pensar, se fue. Le dio una paliza a la vida, él mismo se lo buscó, hombres y mujeres, y cuando regresan, ya regresan revolcados, con problemas. ¿O no? Con problemas, no se trata de penar a nadie, ya regresan con problemas, revolcados. Fue largo el camino porque no tuvieron fe. Quedó clara la lección, ¿verdad? Entonces, ahora, ya viene el Eterno, bendito Yahshua Mashiach. Nosotros tenemos fe, nuestro camino será muy corto. Mira, estamos esperando Pesaj. Se pondrá la luna roja, después la otra luna roja, antes los eclipses, etcétera. El mundo seguirá avanzando en su maldad. Cuando nos demos cuenta, ya estamos en los brazos de Yahshua HaMashiach. Porque tu fe ha sido grande. Entonces, los que no tengan fe, a pedirle al Eterno más fe. Los Shaliachim se atrevieron a pedir, aumentanos la fe. ¿Es así? Amén. Ahora, entonces, esa persona que su camino fue muy largo, tuvo pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, porque dice Yahshua Elohim, que al que ama, castiga. Anótalo, para que tú ya después me ayudes a ministrar a otros. Al que ama, castiga. Entonces es un camino largo, pero va a ser muy penoso. Allá y acá tenemos hermanos que les pasó eso, y no nos alegramos de que les haya ido mal y que ya hayan llegado todos revolcados y apaleados, no. Hubiéramos querido que ellos hubieran creído desde el primer día que tú y yo les ministramos. Pero no, llegaron ya hasta ahora. Pero llegaron. Ahora, lo importante es que prevalezcan. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Deuteronomio 8. Deuteronomio 8, verso 2. Entonces recuerda, estudiamos la Torah, pero nos la aplicamos a nosotros. ¿De acuerdo? Deuteronomio 8:2. Entonces el Eterno nos lleva por un camino a veces largo para probarnos. Los llevó por el camino largo para probarlos. 8:2 de Deuteronomio. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh, tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Todos el 2, amén. Entonces el camino que hubiera sido muy fácil resultó muy largo. No fueron pocos días, fueron 40 años y llegaron apaleados. Murió la generación en el desierto, no pudieron entrar más que de los de 20 años para abajo. Eso ya lo hemos ministrado, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una persona acá. Recuerde que me gusta poner siempre ejemplos así. Tenemos una persona. El corazón de esta persona se prueba en la adversidad, no en la bonanza. Anótalo. El corazón de la persona se prueba en la adversidad. Cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay tribulaciones, cuando hay carencia, no solamente económica, sino de salud, el corazón de la persona se prueba en la adversidad. Esta vida no es fácil, pero es lo mejor en Yahshua. ¿Cómo escribiste? Amén.
Ahora, amén, se prueba en la adversidad. Ahora, fíjense muy bien. Es difícil saber qué hay en el corazón de una persona. Cuando llega una